Yo activo porque pienso que ningún gobierno está tomando medidas sobre la crisis climática y ecológica que estamos sufriendo. Pienso que es la única forma para ayudar y hacer que la gente despierte. No hay planeta B. Yo activo por el ambiente porque creo en pelear por nuestro futuro y en diseñar un futuro sostenible. Creo que la única forma de visibilizar un futuro para nuestra generación y las que vienen es coexistir con la naturaleza como parte de ella. ¿Cuál es la naturaleza de las representaciones? ¿Atienden lo que queremos y actúan con la rapidez que hace falta? Esa es nuestra conversación. Sábado Verde, radio y podcast. Justamente parte de esas voces que escuchábamos recién fueron determinantes para que Argentina tenga una ley de cambio climático. Impulsaron las decisiones, como tantas otras personas que trabajaron por ahí en silencio desde otros lugares, pero si debiésemos citar un actor visible, fueron los jóvenes. Argentina tiene una ley de cambio climático. ¿Y por qué piensan que esos jóvenes se empecinaron en empujar a que esto suceda y lo más rápido posible? ¿Cuál es la prioridad de tener en la Argentina una ley que atienda el cambio climático? Agustina Cundari es abogada, es docente además de la Diplomatura de Derecho Ambiental de la UBA y podría ayudarnos a definir de entrada por qué es importante esta ley, teniendo en cuenta inclusive el contexto global que vivimos provocado por la pandemia. ¿Cómo estás, Agustina? Buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día, gracias por la invitación. Y efectivamente, como vienen diciendo, los jóvenes fueron actores importantísimos en este trabajo de construcción de la ley de cambio climático, fueron un poco los que empujaron y trajeron esta agenda internacional que ya estaba instalada hace muchos años y las demandas que estaban también materializadas hace años a la Argentina, exigiendo una recepción en nuestro cuerpo normativo nacional de los compromisos que la Argentina venía asumiendo en materia internacional. Entonces, la realidad es que los jóvenes a través de diferentes espacios, ONGs, asociaciones civiles, se fueron manifestando de manera muy activa, ya sea a través de redes sociales, a través de nuevos instrumentos que tal vez hace 10 años no existían para hacer un activismo ambiental, y lograron empujar este tema y meterlo en la agenda ambiental de la Argentina, y con grandes resultados como fue una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático. Si dijésemos que la ley de cambio climático va a cambiar la vida de las personas en la Argentina y donde se implemente, si la ley de cambio climático va a hacernos repensar los modos de producción, de consumo, la vida en las ciudades, la educación, estaríamos muy lejos de que eso efectivamente ocurra, que cambie la vida de las personas con una ley de esta característica. Los cambios van a existir, van a ser paulatinos, como todos cambios de tal magnitud, ¿no? Como estás mencionando, son siempre paulatinos. También es necesario empezar a sentar las bases tanto a nivel de las provincias, de los municipios y de nación, para poder, como bien crea la ley, institucionalizar ciertos instrumentos y herramientas para lograr esos cambios que todos queremos y que realmente la ley pone sobre la mesa. En definitiva, va a ser un proceso, esperemos que sea el más corto posible, pero va a ser un proceso el cual los jóvenes también van a estar muy presentes y van a seguir exigiendo y demandando el cumplimiento. Pero hasta ahora no dijimos nada de la ley, Agustina. ¿Qué implica en los hechos una ley? Porque la verdad que la formulación, ley de cambio climático, para los ciudadanos en medio de la pandemia, de la posibilidad de perder el trabajo mañana, de la angustia de qué pasará con sus hijos con la educación, parece lejana. A nuestro modo de ver, y por eso estamos conversando esta mañana, es muy cercana y va a afectar las cosas cotidianas si de verdad queremos bajar las emisiones que provocan el calentamiento global, si queremos salvar a las especies, si queremos salvar a la propia especie. Por lo tanto, me da la impresión que hace falta bajar concretamente de qué se tratarían los cambios que impulsa la ley, ¿no? Ciertamente. La realidad es que la ley impulsa diferentes cambios. En primer lugar, lo que hace es
establecer ciertas obligaciones para las provincias, por ejemplo, a través de la creación de un plan de respuesta, que básicamente es una especie de compendio de medidas de adaptación y mitigación que muchas provincias no lo tenían en cuenta o no los habían desarrollado de manera más profunda, sin embargo otras provincias sí. Básicamente esta ley va a establecer una línea de base a partir de donde todas las provincias e incluso Nación a través de su plan nacional van a tener que empezar a trabajar en conjunto y de manera coordinada para llegar a este cambio y esta modificación un poco también que mencionas vos de nuestra manera de consumir, nuestra manera de producir, nuestra manera de ser ciudadanos en la Argentina para tratar de evitar, tratar de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos produciendo, como también para también adaptarnos a estos cambios que hoy en día son visibles y que no solamente la mitigación va a ayudarnos para luchar contra el cambio climático, sino también la pata de adaptación, que es un poco esta idea novedosa que se viene instalando en la Argentina hace un par de años, que no está tan clara, se institucionaliza en la ley y es una herramienta muy importante. Hola Agustina, buen día, Cruz te saluda. ¿Cómo andas, Cruz? Bien, todo bien. Ahora, un poco lo que estás diciendo en otras palabras es que en principio vuelve federal la acción contra el cambio climático, ¿no? Como antes también sucedía que en estas discusiones decía, bueno, pará, yo estoy resolviendo la pobreza en mi provincia, o en mi municipio, o estoy contra el hambre, estoy intentando levantar una escuela, no me hables de cambio climático, ¿no? Y esta ley un poco lo que dice es, bueno, todo eso sucede mientras el cambio climático cada vez es mayor, digamos, y nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, a estas regiones, a estas zonas en donde antes tal vez no lo tenían tan en cuenta, lo que no quiere decir que no sabían que sucedía, ¿no? Pero que no lo tenían tan en cuenta en sus políticas, en su acción. ¿Cómo se las puede empezar a invitar a que eso suceda? Digamos, los que te dicen, che, no, pará, yo en mi municipio no tengo un mango más para poner, no puedo crear un solo espacio más, no puedo dar un laburo más. ¿Cómo se empieza a hablar? ¿Cómo se empieza a coordinar con esos lugares donde tal vez no la ven ni cuadrada de cómo empezar a articular la ley? Sí, en esos espacios donde es verdad todo lo que vos decís, la cuestión ambiental y a veces específicamente de cambio climático es lo último en la agenda por situaciones obvias. En ese momento es mejor maximizar los recursos que se tienen. Por ejemplo, tal vez ellos tienen algunas líneas sobre uso del agua o sobre ciertas líneas de salud. Entonces, tal vez empezar a introducir la temática de cambio climático y la temática ambiental en general en esas líneas ya existentes que no van a requerir mayores gastos ni mayores recursos humanos, por así decirlo, como también es necesario la coordinación de estos pequeños municipios con las provincias, porque bien como decís, la acción, lo que hace la ley es articular a nivel federal este tema, que es un poco lo que hacen las leyes de presupuestos mínimos, ¿no? Nos marcan un camino de ida uniforme para todos para empezar a construir desde acá en adelante. Entonces, la realidad es que estas leyes también lo que hacen es promover la articulación de los pequeños municipios con las provincias, que tal vez a veces no eran muy fluidas porque el tema era muy importante para un municipio, pero no para la provincia, o viceversa, o no se había trabajado, pero también las provincias ahí pueden empezar a maximizar las herramientas que incluso algunos municipios hayan desarrollado, porque tal vez la provincia no había abocado mucho tiempo al tema y dice, yo tengo un municipio que la verdad es que la está rompiendo, entonces vamos a tratar de repetir esta acción o mejorarla en otros lados. Hay muchas formas de rebuscársela en este contexto, bueno, típico del que venimos viviendo en la Argentina hace muchos años, donde el tema ambiental varias veces queda un poco acostado, y hoy en día el tema de pandemia, ¿no? Está buenísimo esto que decís de tomar tal vez esas líneas de acción que ya tenían los espacios, los municipios, las provincias, y empezar a tal vez atravesarlas desde esta mirada de cambio climático, esta mirada que propone la ley, ¿no? Como que eso también empieza a generar transformaciones desde donde sí cotidianamente, digamos, están las prácticas, digamos. Ahí hay algo muy interesante. Después, por otra parte, nombraste las leyes de presupuestos mínimos. Así como, nada, sos docente, creo que vas a encontrar la claridad, y si no, la vamos intentando trazar, pero de una manera simple o breve. ¿Cómo explicamos la importancia de una ley de presupuestos mínimos en materia de ambiente, ¿no? ¿Qué son las leyes de presupuestos mínimos? Tenemos varias ya. Sí, tenemos varias, tenemos 12 aproximadamente leyes de presupuestos mínimos de manera formal, porque existían algunos instrumentos anteriores. La ley de presupuestos mínimos, en definitiva, empieza a tomar
notoriedad a partir de la modificación de la Constitución de 1994, donde se introduce este tema en la Constitución, que es extremadamente importante, garantizar el ambiente sano para los ciudadanos. Es algo muy novedoso, se le llaman los derechos de tercera generación y son parte de los derechos humanos. Y en definitiva recorrimos muchos años a partir de esa modificación con muchas leyes que algunas fueron muy criticadas, otras fueron menos criticadas, algunas fueron mucho más implementadas, otras menos. También va a depender mucho del recurso que regules y el tema que se toque, pero en definitiva las leyes de presupuesto mínimo lo que hacen es establecer una base y lineamientos generales para trabajar el tema. Es importante recordar que nosotros somos un país federal y la Constitución hace la salvedad de que el dominio originario de los recursos pertenece a las provincias. Entonces, un poco lo que hace la Nación es decir, esto que decía antes, esta es la línea de partida y esta es la mínima protección y garantía que nosotros tenemos que prever para el recurso o el tema que se está regulando en materia ambiental. Y de allí la provincia va a poder sacar su propia normativa que maximice esa protección, que sea muy superadora, o se puede quedar con las líneas bases. Pero es muy importante. En la práctica, ¿qué ocurre? Las provincias redoblan la apuesta, ponen mayor presupuesto, ¿entienden que es necesario fortalecer ese presupuesto mínimo? Sí, la cuestión, como vos mencionás, presupuestaria es un tema muy importante porque lo que hace, cuando vos mirás de manera más objetiva la ley, lo que hace es generar un poco más de obligaciones y poner más temas en la agenda de trabajo que tal vez no estaban pensados para ese año o para ese conjunto de 4 años. Y la cuestión presupuestaria es compleja, hay ciertas leyes que prevén recursos económicos específicos, hay leyes que prevén asistencia por parte de Nación y de otros organismos, por ejemplo, en la ley de glaciares y el tan esperado inventario de glaciares, ese trabajo se llevó adelante por parte de Nación con el IANIGLIA, que es un instituto nacional, y obviamente con un trabajo articulado con las provincias, pero entre comillas la mayor carga tal vez la llevó Nación y el IANIGLIA, pero hay otras leyes como la de bosques que sí prevé un fondo común en el cual se distribuye a las provincias para asegurar esa protección y uso sustentable. O sea, depende del recurso y la ley que analicemos, vamos a tener diferentes herramientas para trabajar, tanto en materia técnica como presupuestaria. Estamos hablando con Agustina Kundari, que es abogada y docente de diplomatura en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, sobre la ley de cambio climático, el financiamiento, sobre lo que hay que hacer de modo perentorio en el mundo entero, pero estamos hablando de lo que pasa en la Argentina y también en la región. Agustina, aparece todavía una aparente contradicción entre cuidado del ambiente y la necesidad de dar empleo. ¿Qué pasa en las provincias que todavía siguen esgrimiendo esa excusa para no avanzar sobre leyes que protejan el entorno, la naturaleza y en definitiva a los ciudadanos? Me refiero al sur, vos hablaste recién de algo que está relacionado a la minería y en el sur ahora con el petróleo. Decididamente vamos a tener que reconvertir el modo en que trabajamos, hacer otros trabajos, hacerlos de otro modo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué discusión? Y si está actualizada según tu creencia. Sí, lo que es el cambio de la línea de base o de la matriz en cuanto a ciertos empleos, hay algunos que sí se van a poder reconvertir, otros indefectiblemente tal vez no, pero se pueden mejorar, pueden hacérselos ambientalmente más amigables. Hay ciertas actividades que de por sí, básicamente todas las actividades tienen impacto en mayor o menor medida sobre el ambiente, y como vos decís, todavía existe una discusión bastante añeja, en mi opinión, sobre economía y ambiente, que si vos priorizas uno, no podés priorizar el otro. Y la verdad es que muchos de los que trabajamos en temas ambientales hace un tiempo y de los que trabajamos con las leyes de presupuestos mínimos, consideramos que es una discusión totalmente salvada, que es algo que se sigue un poco usando como caballito de batalla para alentizar este trabajo de modificaciones de estos temas, pero tengamos en cuenta que estamos enfrente de una pandemia que tal vez genere oportunidades para promover nuevos
nuevos trabajos más verdes, más resilientes, y tal vez tenemos que tomar dentro de toda esta situación terrible que estamos viviendo la posibilidad de maximizar estos temas, ¿no? Y de volver a ponerlos en la agenda y salir mucho más verdes y resilientes. Juan. ¿Y crees que esto es posible, Agustina? Digamos, la discusión se está llevando a cabo, digamos, desde tu especialidad, siendo abogada, ¿crees que se puede presentar un marco en donde esto se lleve adelante? Sí, en definitiva, la realidad es que marcos generales existen a nivel internacional. Podemos mencionar, por ejemplo, la Agenda 2030, claro, los ODS, o sea, sí, tenemos muchos instrumentos en los cuales podemos encauzar esta discusión que ya está llevada adelante. Y también, por ejemplo, hay algunos temas que siempre fueron bastante estigmatizados por su contaminación y por su impacto en el ambiente. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el código minero y la temática de minería se transformó un poco más en verde, teniendo en cuenta desde hace poco qué ocurre en el momento de cierre de las minas, como el momento del cierre del pozo. Son temas que van adelantándose y van llevando adelante una discusión que hace 5 años o 10 años creíamos imposible. Poder prever y establecer dentro de los costos de una actividad de tal magnitud como es la extractiva, qué hago para cerrar el pozo o qué medidas de prevención ambiental y de cuidado del ambiente tengo que tener sí o sí en el presupuesto. Hace 5 o 10 años era impensado totalmente. Bueno, un poco sobre lo que lo implementemos rápido, ¿no? El ministro de Ambiente justamente acaba de estar en el sur y se volvió espantado con el tratamiento que dan las compañías petroleras a sus residuos. Las declaraciones son públicas, las hizo ante los senadores, y estamos hablando de la actividad que la economía solía decir iba a salvar a la Argentina. Por lo tanto, por eso nuestra insistencia en la necesidad de tomar decisiones perentorias. La ley está, pareciera que la acción es un poco discontinua, la acción no es pareja, ¿no? Sí, son, como te digo, son procesos que la verdad toman su tiempo. Pero no hay tiempo, ese es el tema. Ese es el tema. No hay tiempo, es muy difícil a veces instalar estos temas más allá de los jóvenes y las ONGs y las asociaciones civiles en el ciudadano. Tengamos en cuenta, por ejemplo, lo que vos dijiste, basurales. Creo que los números eran 60-70% de los residuos que uno genera en su casa son reciclables. O sea, la acción comienza con pequeñas acciones individuales, colectivas en el marco de una familia, y es eso también donde tenemos que llegar. No podemos siempre estar esperando que igual no le vamos a echar las culpas de las piletas de IPF o del coso a la gente común, ¿no? No, obviamente que no. Son pequeñas acciones y que sean continuas y sostenidas en el tiempo, como también las demandas y los reclamos sociales. Claro. Que se vayan maximizando y que sean sostenidos en el tiempo, ¿no? Para así poder modificar esta matriz y este patrón que venimos llevando adelante. Es un proceso largo, Agustina, y complejo. Gracias por este rato con nosotros. Hay mucho para hablar, como decís, para seguir con la conciencia, que bien decís, es necesaria también, ¿no? Si no empuja la sociedad, y empezamos hablando de eso, ¿no? Que la ley justamente la había impulsado esa parte de la sociedad que se ha mostrado más activa, los jóvenes. Así que es una tarea de todos y necesitamos estar atentos y contar con esta información. Es básico, es indispensable. Por lo tanto, gracias otra vez por este rato con nosotros en la radio. A ustedes, gracias por invitarme. Saludos, buen sábado. Abrazo. Agustina Kundari, abogada y docente de diplomatura en Derecho Ambiental